déjame saludar, si me permites, al maestro Ricardo Sevilla. Creo que ya anda por ahí en el sistema. ¿Me confirman? Por favor, si ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, porque hay que hablar de Ahí algunas está, ahí está. declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Desde acá, salud al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. El presidente, entre otras cosas, dice, mi querido Ricardo, te saludo hoy desde Los Ángeles, California, que lo que le hicieron a Ernestina Godoy, la fiscal, de no ratificarla, de no extenderle esta posibilidad de seguir haciendo justicia, fue una vil venganza de esos mafiosos del cártel inmobiliario. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Yo también te saludo con mucho gusto, querido Vicente Serrano. Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucha adhesión, y bueno, pues le dedicamos también esta participación a tu papá, a don Vicentón. Abrazo fuerte, querido amigo. Y vamos a entrarle en corto y por lo derecho, ya que estamos en esto. Fíjese usted que, como ya se habrá enterado, ayer el PRI y el PAN se salieron con la suya. Aparentemente se salieron con la suya. Ayer la derecha corrupta y golpista se encargó de descarrilar la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de aquí, de la Ciudad de México. Y eso fue un golpe bajo, pero sobre todo un ajuste de cuentas contra Ernestina Godoy. ¿Y quién ordenó ese descarrilamiento, Vicente? Eso la gente lo sabe perfectamente. Los cabecillas del cártel inmobiliario. Ya no cabe engañarse, ya no cabe decir las cosas no son de esa manera. Sí son de esa manera. Ahí están los reportajes, ahí están las investigaciones. Ahora, ¿por qué no querían que Ernestina Godoy fuera ratificada en la fiscalía? Porque Ernestina encabezó investigaciones profundas que precisamente revelaron las corruptelas de muchísimas empresas inmobiliarias aliadas, particularmente con los políticos del PAN. Puede decir Carlos Jiménez alias el C4 y otra bola de chayoteros lo que quieran, pero el trabajo de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía fue intachable. Ya lo quisiera Alejandro Gertz Manero. Y ese trabajo fue tan eficiente, Vicente, que los panistas buscaron por todas las vías calumniarla, denostarla, vilipendiarla, hasta que descarrilaron pues sus aspiraciones. Pero hoy en la Ciudad de México, y eso debe llenar de orgullo a Ernestina, todo mundo sabemos que hay un cártel inmobiliario. Así lo bautizaron ellos y creo que no se equivocaron. Un cártel integrado esencialmente por políticos del PAN. Ya poco a poco están saliendo sus vínculos con el PRI también, pero gracias a las investigaciones de la Fiscalía, una fiscalía que condujo probamente Ernestina, hoy sabemos que la Fiscalía incautó más de 80 inmuebles que eran propiedad de funcionarios y de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía en su momento y durante mucho tiempo estuvo dando información a través de Ulises Lara, quien dio a conocer, por ejemplo, que en el tristemente famoso City Towers hubo departamentos que fueron adquiridos por personas físicas, por personas morales, que de un día para otro tuvieron un incremento injustificado en su patrimonio. La Fiscalía de Ernestina les pisó los callos, les pisó los juanetes, los ojos de pescado a los panistas corruptos. No es casualidad que la mayoría de los departamentos e inmuebles que se confiscaron pertenecieran a amigos y a familiares de personajes que se desempeñaban como directores de altos cargos ahí en la alcaldía Benito Juárez. Eran directores de obras, directores y directoras de desarrollo urbano, de jurídico, hasta directores de gobierno, ahí en la alcaldía secuestrada por el PAN, en la Benito Juárez. Usted recordará, por ejemplo, que el 16 de agosto de 2021, una fuga de gas provocó una explosión
en un edificio ubicado en Avenida Coyoacán 1909, Colonia Acacias, ahí en la alcaldía Benito Juárez. Pues ese accidente fue el que puso al descubierto esa red de corrupción inmobiliaria, y ese accidente fue el que la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Ernestina Godoy, no dejó pasar y comenzó a investigar hasta poner al descubierto al nefasto cártel inmobiliario. Ya basta de cuentos, ya basta de tonterías. El cártel inmobiliario, que tiene su principal sede de operaciones ahí en la alcaldía Benito Juárez, ha ocasionado la construcción de más de 1,000 pisos irregulares, y eso ha generado un impacto negativo en la economía de la Ciudad de México. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos. Eso es obra del PAN, eso es obra del PAN y de sus aliados del PRI. Ya basta de hacernos de la vista gorda. El cártel inmobiliario panista ha ocasionado, entre muchísimas otras contrariedades, problemas con los servicios de agua, problemas con los servicios de drenaje, y los políticos panistas Jorge Romero, Santiago Taboada, Cristian N., usted ya sabe a quién nos referimos, se encuentran vinculados con esas autorizaciones irregulares, directamente vinculados. Es evidente por qué no querían que Ernestina fuera ratificada. ¿Por qué? Porque le temen, y le temen porque ella resultó ser una auténtica fiscal de hierro, una fiscal, Vicente, que reveló una peligrosa y letal red de corrupción que los tiene despavoridos. Recordemos que hay personajes asociados al cártel inmobiliario que cuentan con ficha roja en la Interpol, con alerta migratoria. Dicen aquí en mi barrio que el miedo no anda en burro, y precisamente es lo que está moviendo al cártel inmobiliario, el miedo. No querían que Ernestina estuviera al frente de la fiscalía, pero lo que se les ha olvidado, Vicente, es que ella se va, ya se fue. Hoy es el último día, hoy Ernestina Godoy sale de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero deja un equipo que encabezó muy bien y que va a continuar con las indagatorias, porque esas investigaciones se quedan ahí en la Fiscalía, y se está hablando de que Ulises Lara podría ser el que suceda a Ernestina Godoy. Todavía hasta este momento apenas son especulaciones que son muy fuertes, pero lo cierto es que el equipo de Ernestina Godoy, Vicente, se queda, y eso debe estar preocupando sin duda al cártel inmobiliario. Un cártel inmobiliario, insisto, que está encabezado por personajes políticos, personajes del PAN. Así que con justa razón la querían descarrilar, Vicente. Y ahora salen con que prepárense porque estas derrotas se le vienen encima a Claudia Sheinbaum. No, 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 a ver, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente, si te parece, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, mi querido Ricardo Sevilla. Las mujeres. ¿Sobre la qué? ¿A quién? Ah, pero vamos primero, sí voy a contestar sobre eso. ¿O me permiten? ¿Me permiten que yo conteste? ¿Sí? Que miren, ¿saben qué? Fue una venganza. Fue una venganza. Porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Sin embargo, ¿cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez? Y en otras partes.
y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones. Porque si hacían un edificio de 20 departamentos, se quedaban con 1 o con 2. Ese era el moche. Y dinero en efectivo. Y como buenos hipócritas, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Según ellos eran puros. Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. ¿Qué chinga les puso? ¿Qué chinga les puso el presidente Andrés Manuel López Obrador? De hecho, Ernestina Godoy, la propia Ernestina Godoy, habla de esta minoría que defiende la corrupción. Échalo, David. Mi cuarto informe de labores al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cual será el último como titular de esta institución. Porque como es de su conocimiento, el día de ayer una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado. Y creo que Ernestina Godoy no quedará desprotegida, si me permiten la expresión. Ya temprano le mostraba Toño a Ricardo Monreal, ¿sí? Al senador Ricardo Monreal, decir que Morena debe aprovechar el liderazgo de Ernestina Godoy y sugiere que sea tomada en cuenta para una senaduría, para que sea senadora Ernestina Godoy, y para allá van las cosas. De hecho, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, arropa a la fiscal Ernestina Godoy. Hoy es un día importante para nuestra querida Ciudad de México, en particular respecto a la impartición de justicia y a combatir la impunidad. Quiero refrendar todo nuestro apoyo a la fiscal Ernestina Godoy, que ha hecho un trabajo impecable, profesional, independiente de cualquier tipo de politiquerías. Ha trabajado para que haya justicia y que esa impunidad de algunos grupos que gozaron de ella durante muchos años para abusar de la población termine. Hoy veremos quiénes votan a favor de una fiscal que es la mejor de todo el país y quiénes votan en contra porque tienen miedo a que se sigan las investigaciones sobre los negocios inmobiliarios que la mafia panista en la Benito Juárez llevó a cabo durante muchos años, defraudando a muchos vecinos y vecinas en esta alcaldía. Si votan en contra. Y ya salieron los nombres, ¿no? De quienes votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy para otro periodo en la Fiscalía, Ricardo Sevilla, y también ya salieron los panistas como el traidorcete de Germán Martínez, aquel que llegó por Morena al Senado, que fue titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y que ahora se la lleva apuñalando al proceso de transformación y traicionando al
mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el imbécil, perdón, el senador Germán Martínez, que hoy, o ayer pues, inició el derrumbe de la candidatura de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada en la Ciudad de México. Si me permiten, que chinguen a su madre, panistas, hijos de la chingada, que se defienden, que se cuidan la cola entre sí. Hoy empezó el derrumbe de la candidatura de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada en la Ciudad de México, porque no pudieron sacar a una fiscala carnala y plagiaria, porque los diputados de la Ciudad de México están con las víctimas y no están con la impunidad, porque los diputados de la Ciudad de México están a favor de perseguir al delito y devolverle el miedo a los criminales. Claudia lleva 3 perdidas. 3. La primera, su candidato en la Ciudad de México, su candidata a ministra y ahora su fiscala carnala. Perdió. Se derrumba Morena en la Ciudad de México y se está derrumbando en el país. Muy bien, diputadas y diputados de la Ciudad de México. Felicito personalmente a Federico Dorin, coordinador de este esfuerzo. Muy bien, vamos muy bien. Pues mi querido Ricardo Sevilla, escucho tus comentarios acerca de la sarta de estupideces que dice Germán Martínez. Y es así, apaguen las cámaras, los micrófonos y vámonos a dormir. Bueno, Germán Martínez es un pendejo, perdón por el exabrupto así, pero no manda un saludo personalmente a Federico Dorin, sino particularmente, pero es un estúpido porque no se da cuenta de que está frente a una cámara y dice que personalmente. Entonces, no entiende lo que está hablando este soquete, este ladrón, un personaje que le hacía la barba Agustín Coppel, un personaje que estuvo trabajando al lado de Enrique Krause para desbarrancar la candidatura del presidente López Obrador y que quién sabe quién llevó ahí a la Cuarta Transformación, quién sabe quién se lo presentó al presidente López Obrador y bueno, se infiltró. De ahí la importancia de que no se infiltren más estos personajes mendaces, estos personajes corruptos. Y bueno, retomando, decía yo que aquí en mi barrio comentan, ¿no? Que el miedo no anda en burro. Y estos personajes tenían miedo, continúan teniendo miedo porque se queda el equipo de Ernestina Godoy. Es un equipo que estuvo trabajando bajo la tutela de Ernestina, investigando a personajes que pertenecían a grupos criminales, hay que decirlo con todas sus letras, que eran grupos de políticos que se asociaron con delincuentes de cuello blanco para cometer delitos, personajes que se creían intocables, impunes, pero la justicia estuvo llegando de manera satisfactoria a los diferentes familias, a las diferentes personas que fueron víctimas del cártel inmobiliario. Y entonces va a continuar eso porque ya está corroborado, se va a quedar Ulises Lara al frente de la fiscalía, un personaje que, como ha apuntado Ernestina Godoy, conoce muy bien al equipo de servidoras, de servidores públicos que están trabajando, que han ido trabajando en la fiscalía para exhibir a estos corruptos panistas. Todavía falta muchísimo trayecto que hacer y estos panistas aliados con el PRI, porque hay que recordar también que Alito Moreno ya salió, dicen que el presidente López Obrador es un autócrata, dicen que es un dictador, pero ayer Alito Moreno apenas se enteró de que hubo 2 diputadas del PRI que se pusieron del lado de Ernestina Godoy y por ende del lado del pueblo de México, salió y en X o Twitter dijo, las vamos a expulsar, porque les interesa más la politiquería que el bien de las familias que resultaron víctimas del cártel inmobiliario. A mí me da muchísimo gusto que un personaje como Ulises Lara, que conoce muy bien la fiscalía y el trabajo que se está haciendo, vaya a ser el continuador del trabajo que encabezó Ernestina Godoy. Insisto, estos personajes decían, bueno, Ernestina se va y nosotros nos salimos con la nuestra. Pues no es así, van a seguir investigando a estos corruptos, a estos golpistas
y vamos a esperar nuevas revelaciones sin duda del cártel inmobiliario, porque es un caso que se tiene que seguir investigando. Todavía vas recorriendo la alcaldía Benito Juárez y te vas dando cuenta que se siguen erigiendo construcciones. Todavía hay departamentos o de edificios departamentales que continúan en construcción. ¿Quién dio esos permisos? La alcaldía Benito Juárez. ¿Y quién está en la alcaldía Benito Juárez? Bueno, pues sabemos que aparentemente no está Santiago Taboada, pero sí está Santiago Taboada, está la gente de Santiago Taboada, están los panistas, y estos panistas han tenido secuestrada esa demarcación durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, pero ya es tiempo de que sean exhibidos y la verdad, Vicente, que sean encarcelados. Oye, mi querido Ricardo, nada más, hazme un favor, sigue exhibiendo a uno de tus clientes favoritos, ¿no? Que seguramente te alucina. Yo creo que tiene pesadillas contigo. Creo que se llama Guillermo, le dicen Memo y se apellida Sheridan, mi querido Ricardo Sevilla. Mi querido Vicente, es vilito, es un personaje hecho de pura bilis, de puro resentimiento, un personaje que decidió abandonar la academia hace muchísimos años, yo diría que sexenios, varias rectorías tiene ya solapado por los dirigentes de la Universidad Nacional Autónoma de México que le han permitido ser un aviador, no dar clases y estar al servicio de medios de comunicación ahora como El Universal de Eli Ortiz o Latinus de Roberto Madrazo para golpear políticamente a los adversarios de la oposición. Ese ha sido el caso de Alejandro Gertz Manero, ese ha sido el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ese ha sido el caso de Fabricio Mejía Madrid, ese ha sido el caso de Ernestina Godoy. Entonces, este personaje hoy saca una columna en el Pasquín El Universal y se burla de una manera tan desfachatada de las cosas que ha hecho. Ahí dice, a mi parecer, hace unos días señalé que a mi parecer, es decir, no hay datos duros, no hay periodismo, no hay investigación. Al parecer de Guillermo Sheridan, que vive en Estados Unidos, que vive en Austin sin dar clases, sin dirigir tesis, sin hacer nada, pero cobrando puntualmente, a su parecer, Ernestina Godoy habría cometido plagio. A su parecer, Alejandro Gertz Manero habría cometido plagio. A su parecer, Yasmín Esquivel habría cometido plagio. Esto ya no se puede permitir. A mi parecer, y a mi parecer deberíamos de mandar a chingar a su madre a Guillermo Sheridan, digo, a mi parecer, pues. Sí, hay que mandarlo, sí, y probablemente no va a ir, pero lo que sí hay que exigir es a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se supone que encabezada por Leonardo Lomelí, iba a poner orden en la máxima casa de estudios. No es posible que a la llegada de Lomelí haya encontrado un basurero y continúe siéndolo. Continuamos viendo las mismas prácticas corruptas, los mismos personajes de la derecha teniendo secuestrados el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Filológicas, toda suerte de institutos, toda suerte de facultades, la propia rectoría trabajando a favor de la derecha. Se supone que iba a haber un cambio, se supone que a la salida del falso doctor Enrique Graue las cosas iban a cambiar. Estuvimos durante meses denunciando la corrupción de este personaje que está usted viendo en su pantalla, todas las falsedades en las que incurrió, todas las tranzas, el enriquecimiento ilícito, perfectamente documentado. Y resulta que siguen haciendo de las suyas. El señor Guillermo Sheridan, sin trabajar, haciendo otra cosa, está trabajando sí para el Universal, está trabajando sí para Latinus, esmerándose en golpear a los opositores de sus empleadores, pero no está dando clases. Se supone que es un académico, se supone que es un profesor, se supone que debería de estar dando cursos sobre literatura hispanoamericana. No lo está haciendo. ¿Dónde están sus investigaciones? Él no está haciendo nada de eso. Él está haciendo, entre comillas,
investigaciones, pero en contra de los adversarios de sus empleadores. Y esos empleadores se llaman Junco de la Vega y Roberto Madrazo. Este señor, después de cargarle la maleta a Octavio Paz, ha decidido llegar a la cúspide de su vida, llamémoslo así, y no digamos su vejez, cargándole la maleta a Roberto Madrazo, haciéndole el trabajo sucio a Carlos Loret de Mola. Es increíble, por lo menos antes le cargaba la maleta a Octavio Paz, pero hoy le está cargando la maleta a unos golpistas, a unos corruptos, a unos personajes que quieren calumniar a toda costa a los perfiles que les dan miedo. ¿Por qué dice ahora que Ernestina Godoy es una plagiaria? ¿Por qué no hizo la investigación que nosotros hicimos sobre Xóchitl Gálvez? ¿Por qué no hizo la investigación que se hizo sobre el propio Germán Martínez, que lanza piedras sobre su propia cabeza hueca y llama plagiarios, siendo un plagiario él mismo? Es un desfachatado, pero pues nosotros vamos a continuar desenmascarándolos y diciéndole a usted quiénes son en realidad estos personajes, porque estos personajes tienen otros intereses que no tienen absolutamente nada que ver ni con el beneficio del pueblo de México, ni con la academia, ni con la verdad, ni con el periodismo. Estos personajes son unos absolutos hipócritas, mi querido Vicente. ¿Cómo dijo? ¿Que él consideraba o qué? ¿Cómo era la frase, Ricardo? ¿La frase de quién? Que a su parecer, Aquí, a su parecer. A mi parecer, este pseudo intelectual debería irse a la basura, al basurero de la historia, digo, pues porque de pareceres hablemos. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿qué te parece si mejor cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que esté al pendiente del hilo que le vas a soltar en X, antes a Guillermo Sheridan, y cerremos invitando a la audiencia para que te apoye en tus esfuerzos independientes más? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. En un ratito más vamos a hablar sobre Guillermo Sheridan y vamos a hablar sobre otros temas ahí en X o Twitter. Así que síganme por favor en mis redes sociales, @SevillaCrítico, en Twitter precisamente o X, en TikTok también estamos como @SevillaCrítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganos por favor en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Estamos al pendiente de la información. Un abrazo, Ricardo, desde acá, desde las afueras del Consulado General de México en Los Ángeles, California. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura, mientras nosotros